Bueno, también hay conferencia en Puerto el 13 al 15 de octubre. Sí, por ahí algunos hermanos están animando, ya hay varios que quieren ir. Entonces, pues si sale buen grupo, buen equipo, pues la idea sería como intentar hablar con algún bus que nos lleve, sería muy chévere. Así que si se animan hartos, podríamos ir en bus y volver en bus más tranquilos, hermanos. Del 13 al 15 de octubre, el tema va a ser la bondad y la severidad de Dios, ¿sí? Se van a tratar varios temas pues bien chéveres. Entonces, anímense, si quieren ir, sería muy bueno. Otra cosita es, repetimos, siempre se hace la aclaración, la reunión de damas no es reunión de hermanas adultas, no, la reunión de damas o reunión de mujeres es para todas las mujeres, ¿sí? Tanto jovencitas como hermanas mayores. ¿Cuál es el punto de la reunión de mujeres? Que en la reunión de mujeres, ustedes como mujeres desarrollan sus dones, desarrollan sus talentos, pueden aprender cuál es el diseño de Dios para ustedes como mujeres, pueden aprender qué es lo que Dios tiene para sus familias. A veces escucho, no, pero no enseñan cómo criar los hijos. Pues si no vienen a las reuniones de mujeres, no vas a aprender cómo criar tus hijos, ¿cierto? Porque hay ciertos contextos, y bueno, yo no sé de crianza de hijos todavía, pero hay hermanas que ya han tenido hijos, hay hermanas que ya saben cómo funciona eso, cómo es todo este dilema de los hijos, y pueden ayudarles por medio de la palabra en la reunión de mujeres, ¿sí? Para que ustedes aprendan, igual las jovencitas, motive las mamás, mándelas. Sí, a veces queremos que las niñas se comporten femeninamente, que anden bien, que vivan bien, sí, que amen al Señor como unas mujeres, pero no conocen cuál es el plan de Dios para sus vidas como mujeres, sí, porque no vienen a la reunión de mujeres. Y seamos sinceros, mayormente nuestras prédicas son muy varoniles, ¿sí o qué? Si ustedes notan y pueden hacer una revisión de nuestras predicaciones, los ejemplos son ¿qué? Varoniles. Las aplicaciones a veces son muy ¿qué? Varoniles, porque somos varones, ¿no? Es lo normal, lo natural. En el lugar donde ustedes pueden aprender mucho de cómo realmente ser una mujer que agrada al Señor, que sirve al Señor, es en la reunión de mujeres, ¿sí? Entonces, ánimo, hermanas, vengan, jovencitas, mamás, manden a sus niñas, ¿sí? Después cuando su niña ya no quiere ir ni a la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué no? Pues es lo natural, pues si no venía. Entonces, ánimo, todas muy invitadas. Bueno, a modo de introducción para el tema, recuerdo, tenía más o menos como 9 añitos, eso hace por ahí 17 años más o menos, estaba en escuelita dominical, ¿sí? La hermana Diana Bermúdez nos estaba dando escuelita dominical, tengo buena memoria, y la hermana nos enseñó acerca del arca de Noé. Resulta que yo creía que las historias de la Biblia eran ¿qué? Historias, meros cuentos, como una especie de fábulas y mitos, porque casi que así no lo hacían ver, ¿cierto? Uno, Sansón, pues, ay, sí, cierto, Sansón más parecido era como a Hulk o a Superman, ¿cierto? Pero me parecían mitos, pero resulta que ese día pasó algo muy especial, porque la hermana nos trajo un computador, recuerdo, y nos mostró dónde está la marca del arca de Noé, en el monte Arará. Yo dije, ¿qué? ¿Eso es verdad? Resulta que empezó un interés especial por eso, y desde ahí me encanta la historia, yo creo, porque entendí, hermanos y hermanas, que la historia no son fábulas ni mitos. La Biblia es una historia totalmente verídica y corroborable según la misma historia secular y aún la historia cristiana. Bueno, no se me olvida, no sé por qué. Es algo muy especial porque se quedó guardado en mi mente, y es especial para ustedes también los que enseñan la escuela dominical, no hagan ver las historias de la Biblia como unos cuentos o unas fábulas que sucedieron, es real, pasó así. Yo recuerdo que pensaba en David, y yo, bueno, ¿cómo David con una cauchera? Porque me decían a veces que era como una cauchera, una onda era como una cauchera, mató a un man de como 3,5 metros.
Eso como que no me cuadraba muy bien. Resulta que la historia nos muestra que la onda no es una cauchera. La onda es una tira larga como de 75 centímetros y puede abarcar una piedra de 1 kilo. Y si se utilizaba muy bien, y que estaba viendo hartos videos de cómo utilizar la onda, puede alcanzar a veces hasta llegar a unos 2 o 3 kilómetros de distancia. Una piedra de 1 kilo. O sea, entonces ya ahí uno piensa, la pedrada que le pegó David a Goliat fue bravísima. Fue bravísima. Por eso lo desmayó de una. Aún con su yelmo, lo desmayó. Es verídico, hermanos. La Biblia es totalmente corroborable y es totalmente verdad. Enseñémosle a nuestros niños que es verdad. La Biblia no es una meramente historia, es una realidad, es algo que pasó y es algo que sucedió, ¿sí? Entonces vamos a 1 Corintios, capítulo 12. Porque todos conocemos sobre los dones, todos hemos escuchado de los dones, todos entendemos de los dones, pero a veces creemos, ya siendo adultos, que los dones los tendrán otros. Sí, a veces hemos escuchado hablar tanto del don de lenguas y el don de milagros y todo eso. Gracias, hermano. Hemos escuchado tanto de eso que pensamos de que los dones es algo no tan real, ¿sí? Es algo no tan real. Eso es real en otros lugares, fue real tal vez por allá en Hechos, pero no es tan real en nuestro tiempo. Porque vemos un don como algo que milagroso, como que alguien que no tiene nada de estudio, nada de preparación, hizo apenas primero y puede predicar de una manera maravillosa. Eso es algo milagroso, ¿sí? Porque tenemos personas súper estudiadas, los he visto con postdoctorados, más preparados que un cumis, y cuando usted lo escucha predicar, usted dice, ¿qué pasó? Terrible, no se les entendió nada, porque es que la predicación y la enseñanza es algo milagroso, ¿sí? Entonces, como lo decía al principio, hoy vamos a aprender un poco de que los dones son algo real, son algo verídico, algo corroborable igualmente, que sucedió, que pasó y que pasa, y que está sucediendo, hermanos, ¿sí? Entonces vamos a leer 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por lo tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que pueda llamar a Jesús Señor, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y bueno, dejemos hasta ahí. Hoy vamos a abarcar muchos versículos. Intente mantenerse concentrado, intente buscar en su Biblia. Siempre recomiendo, hermanos y hermanas, que traigan su Biblia física, ¿sí? Es muy importante para que ustedes puedan leer, puedan estar más concentrados. En el celular a veces nos va a llegar una notificación, o a veces vamos a pasar de un lado a otro y a veces nos vamos a distraer, ¿sí? Entonces recomiendo siempre la Biblia física. Entonces, tenemos 1 Corintios capítulo 12 y los voy a llevar al contexto de Corintios. Sabemos de que Corintios abundaban todos los dones, tenía todos los dones. Corintios profetizaban, hablaban en lenguas, podían tener misericordia, ayudaban a los demás, predicaban de una manera imponente la palabra. Pero resulta que habían comenzado a abusar de los dones milagrosos,
No tanto de los dones de predicación y de ayudar a los otros, porque no son tan atractivos, sino que comenzaron a abusar de las lenguas, de las sanidades y de la profecía y todo esto. Entonces, Pablo tiene que escribir a los corintios esta carta para atacar todos estos problemas que se habían levantado. Y nos pareciera como cuando yo leo Corinto, como si estuviera leyendo sobre la iglesia carismática en nuestro tiempo. Ojo, vamos a hacerlo también con mucho respeto, porque a veces cuando escucho hablar sobre los dones espirituales, especialmente el don de lenguas y de sanidades, comenzamos a burlarnos de estos hermanos, porque muchos son hermanos, y comenzamos hasta a hacer cierta fanfarria de nosotros y como si fuéramos mejores. No, ojo, no debemos hacer eso. Corinto estaba equivocado, pero Pablo, ¿cómo les describe? Los santos, los amados. Corinto había comenzado a desviarse en esta parte, pero por eso no dejan de ser hermanos y por eso no debemos maltratarlos, ¿sí? Entonces, obviamente entendemos de que cuando Pablo dice en el versículo 9, ¿sí? En la parte B dice dones de sanidades por el mismo Espíritu, ¿sí? Y tenemos que entender un poquito a qué se refiere dones de sanidades, ¿sí? Porque hay dos posiciones, los voy a plantear así, de tres posiciones teológicamente, palabras muy técnicas. La una se llama el cesacionalismo, palabra difícil. La otra se llama cesacionalismo moderado, que somos la mayoría como de nuestras asambleas. Y otra posición se llama el continuismo. Ya los explico. El cesacionalismo expone que los dones de sanidades, especialmente estos, fueron para un cumplimiento especial, en un tiempo especial, cuando apenas el evangelio se estaba propagando y no había la completud de la palabra de Dios. Como por ejemplo, cuando Jesucristo llega, Él hizo muchos dones de sanidades, ¿sí? Allí a los demonios los sanó, a los endemoniados los sanó, les sacó sus demonios, a los enfermos, a los mancos, a los ciegos, a los leprosos. Y esto fue como propósito para que creyeran que Él era el Mesías, ¿sí? El cesacionalismo moderado enseña de que las sanidades sí fueron para un cumplimiento especial, pero que Dios los puede seguir utilizando en su medida y en su ocasión, ¿sí? Que por ejemplo algunos hermanos hablan de Medio Oriente, por ejemplo, donde algunos Dios ha puesto ese don por un momento, ¿sí? Momentáneamente, para que sane a alguien y ese alguien crea en el evangelio. Sí, esa es la posición del cesacionalismo moderado. Y el continuismo es el que enseñan mayormente los carismáticos, ¿sí? Que dicen que todos los dones siguen, que todo sigue. Las lenguas, hablar en lenguas, y ellos no hablan de lenguas como un idioma, sino como un balbuceo, ¿sí? Como algo que se repite y no se entiende, sino que es algo más celestial. Hablan de los dones de sanidades como si fuera algo donde usted pone sus manos y sanan, pero llenan ese estadios y demás. Entonces vamos a hablar un poco de esa parte. Voy a enseñar mi posición, ¿sí? Ya si usted dice, voy a llegar a la casa y voy a estudiar, o yo creo algo diferente, hermano, tranquilo, tranquila, lo puede hacer. Yo soy más cesacionista, ¿sí? Yo creo que cumplieron cierto propósito, ciertos dones y ciertos ministerios, y el Señor los estableció por algún momento, ¿sí? Por ejemplo, devolvámonos a Romanos. Y en Romanos capítulo 12, Romanos no tenía este problema. Y si ustedes notan, Romanos ya no tenía este dilema. Romanos había sido una carta especial de Pablo, y en el capítulo 12, versículo 6, 12:6, no pierdan Corintios, por favor. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si del servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces,
Romanos nunca trata especialmente esos dones milagrosos, que son casi los dones que más adelante se repiten en Corintios, pero él no los repite, ¿sí? Ese es un argumento. Vuelvan otra vez allá, en Mateo 10:1. No pierdan Corintios. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quiénes? El texto es muy claro, dice a los discípulos, no a todos. Solamente se lo dio a quiénes, a los discípulos, algo muy especial para ellos. Vuelvan a Hechos. Vayan a Hechos. Capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Por la mano de quiénes? De los apóstoles. O sea, el texto es muy claro. Yo digo que ahí no hay que buscarle como hacerle mucha exégesis al texto. Dice por la mano de los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los 12, ¿cierto? Quitaron a Judas y pusieron a Matías, ¿cierto? Y quedaron 12. Eran 12 apóstoles. No dice, y todos los hermanos en Jerusalén hacían señales. No, dice los apóstoles, ¿sí? 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como mujeres. Las señales y prodigios que hacían reconfirmaban el ministerio de los apóstoles, ¿sí? Decía, nosotros sí somos apóstoles. Y podían salir muchos apóstoles falsos en aquel tiempo, como hoy, ¿cierto? Y gente que se proclama que es que apóstol y demás, en ese tiempo también. Pero ¿cuál era la diferencia que hacía a un apóstol verdadero y a un apóstol falso? Que el apóstol verdadero, ¿qué podía hacer? Milagros y señales. Sigamos leyendo. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían de Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran, ¿qué? Sanados. Y hermanos, voy a ser muy claro en esto porque a veces confundimos un don parcial o un don milagroso con un milagro directamente de Dios. Cuando hablamos de un don, es que usted tiene la capacidad para hacerlo inmediatamente, sin necesidad a veces de orar al Señor. Cuando usted ve que Pedro y los apóstoles estaban orándole, Señor, sana a estas personas. No, ¿cierto? A veces decimos, ¿sabes que él tiene el don de sanidades? Porque fue y oró por esa persona y se sanó. Bueno, él tiene el don de sanidades o Dios sanó a esa persona. ¿Ah? Dios sanó a la persona, ¿sí? Obviamente, vuelvo y les digo, es mi posición, ¿sí? Porque cuando hablamos de un don, es que usted lo puede ejecutar sin pedirle permiso a nadie. ¿Qué hacía Pedro? Hasta su sombra dice, algunos teólogos, otros no lo creen tanto, que sanaba a los enfermos. Y bueno, y pensamos en todos estos falsos sanadores que dicen, no, yo sano. Como uno de ellos fue Pablo Portela, y yo sano, y yo hago esto y lo otro. Bueno, ¿y por qué no te vas para el San Jorge en cuidados intensivos? A ver, ¿qué tal te va? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un don falsificado, ¿sí? Lo han falsificado y eso mismo estaba pasando obviamente en Corinto. Cuando entonces hablamos de un don es que usted lo puede utilizar deliberadamente. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó allí a Acaya? Que naufragaron cuando iba para Roma. ¿Qué hizo Pablo con aquella serpiente que lo mordió? Pues nada, la quitó y ya. Era un lugar nuevo donde el evangelio no había llegado. Y cuando estaba aquel señor, creo que era el jefe de aquel pueblo, estaba muy enfermo,
Pablo, ¿qué hizo? De una fue y lo sanó. Lo sanó como si nada. Porque Dios le había dado esa autoridad y ese don especial. Pero cuando usted revisa ciertos textos, después vemos que por allá Timoteo andaba bien enfermuchis, ¿sí? Y dice, tómese un vino a causa de los dolores de estómago. Después dice que dejé por allá Trófimo enfermo. Después dice que otro también casi que se le muere. Y él, no, Señor, no me lo quites. Onésimo, Señor, no mates a Onésimo, porque Onésimo lo necesito en mi ministerio, para que no me causara tristeza, y Onésimo no murió. Y usted comienza a revisar y habían un poco enfermos. Y entonces, ¿por qué si los apóstoles y todos tenían el don de sanidades, por qué no sanaban a estas personas? Es una gran inquietud, ¿sí? Es una gran pregunta. Entonces, cuando hablamos de un don, vuelvo y lo repito, tienen que utilizarlo deliberadamente. Y cuando vamos y pensamos que ese hermano tiene el don de milagros, ¿cierto? De sanidades, porque va y ora por una persona y se sana, ¿por qué no nos preguntamos, ¿será que el hermano no tiene mejor el don de fe? Tiene tanta fe por esa persona que cree que el Señor lo va a sanar y lo sana, ¿sí? Porque vuelvo y repito, revise los dones de sanidades, cómo se cumplieron. ¿Cómo era acuérdense, los dones de sanidades cuando se juntan, estamos hablando de que es la completud de Jesucristo. Usted coja todos los dones y usted está cogiendo y está abarcando ¿a quién? A Jesucristo, ¿sí? Cuando Jesucristo se fue de la tierra, no nos dejó su cuerpo, ¿cierto? Él se llevó su cuerpo, pero dejó un cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Jesucristo en la tierra? Su iglesia, nosotros. O sea que nosotros tenemos que cumplir a cabalidad también lo que Él fue en la tierra, ¿sí? Como Él fue. Entonces, cuando usted coge todos los dones, es Jesucristo mismo. ¿Y cómo sanaba Jesucristo? Parcialmente, Jesucristo decía, voy a venir a orar por usted y mañana vuelvo a orar para que el Señor lo sane. ¿Será? ¿Eso hacía Jesucristo? No, Jesucristo, levántate y camina, y salía caminando. Vaya y lávese con los ojos, y volvía y veía. Tocaba a un leproso, ¿y qué pasaba con los leprosos? Limpiados totalmente, no, la lepra se iba cayendo poquito a poquito, porque es que eso es lo extraño de cuando hablamos de que un don de sanidades se ejerce de una manera como parcial, ¿cierto? Como que el don de sanidades como que va funcionando poquito a poco. Y entonces, no, el Señor utilizó a este hermano que tiene el don de sanidades, pero la está sanando parcialmente, ¿cierto? Va la otra semana y ya se encuentra mejor. La otra y se encuentra un poquito mejor. Eso no es bíblico. Tú revisas los dones de sanidades y fueron ¿qué? Inmediatos, totalmente inmediatos. Dice, y eran traídos a ellos y eran todos sanados. Tiene el don de sanidades y fue a visitar a una hermana en el hospital y se murió. ¿Qué pachó? ¿Cierto? ¿Falló el don? ¿O qué pasó? Porque es que realmente cuando hablamos de un don es que usted lo puede utilizar deliberadamente. Por ejemplo, hablemos del don y volvamos allá a Corintios. Del primer don que aparece en el versículo 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Y ustedes se preguntan, ¿qué es palabra de sabiduría? Bueno, son aquellos hermanos que toman la palabra. Cuando hablamos de sabiduría es conocimiento práctico, ¿sí? Usted va y lee Proverbios. ¿Cómo se le llama el libro de Proverbios? El libro de la sabiduría. ¿Por qué? Porque da consejos prácticos. Así, un hermano que tiene el don de la sabiduría es un hermano que aplica muy fácil la escritura, ¿sí? Que puede llevar la escritura de una manera muy práctica, como usted la vive con su familia, con sus hijos, con su esposa, en su trabajo, en el diario vivir, en la iglesia. Es muy práctico, es un hermano muy práctico, ¿sí? Y conocemos varios de esos. Por ejemplo, un hermano que tiene el don de la sabiduría, Adrián Rogers, ¿sí o qué? Ese hermano es maravilloso para todo lo que son temas de familia, vida diaria, trabajo, relaciones interpersonales. Es maravilloso. Y él lo puede utilizar cuando quiera. Es un don. Dios se lo regaló a él. ¿Será que Adrián Rogers en algún momento de su vida, ¿y acá qué hago? No entiendo este versículo que dice que no se unan en yugo desigual. Tan difícil. ¿Se le fue el don? No, eso es imposible. Él utiliza su don, ¿qué? A voluntad. Él no tiene que levantarse en las mañanas y decir, Señor, que hoy sí pueda utilizar mi don. Eso sale de él porque el don nunca se va. El don está ahí.
utilizaba, gracias hermano, sí utilizaba porque nuestro hermano Adrián Rogers falleció, ya está con el Señor. Entonces, él lo podía utilizar su don a voluntad. En cualquier momento, salía a la esquina y podía darle una palabra de sabiduría a una persona. Llegaba a la casa y le daba palabra de sabiduría. En la iglesia predicaba palabra de sabiduría. ¿Es cierto? Es un don que podemos utilizar a voluntad. A voluntad. Y usted sigue y dice, a otro, palabra de ciencia, según el mismo espíritu. Palabra de ciencia. Conocemos a muchos hermanos con palabra de ciencia. Aún entre nosotros, uno de ellos que tiene palabra de ciencia es el hermano Roger Libby, que trabaja ahora en Israel. Algunos que estuvimos en la conferencia, después como del segundo día pudimos entender de qué estaba como hablando. Tienen tanto conocimiento y tienen tanta información que a veces es hasta difícil digerirla. Ese hermano sabe como más de 10 idiomas, tiene arqueología, teología, tiene un poco de estudios que uno dice, uy, como uno se le chambusca el cerebro. ¿Por qué? Es un don especial de Dios para ellos. Ellos entienden los misterios de Dios de una manera fácil. Recuerdo, estábamos en FEP y había cierta separación entre posiciones teológicas de quiénes eran los ángeles, si eran ángeles o eran hombres los de Génesis 6, ¿cierto? Los que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Y él dijo, fácil. Nosotros llevamos como más de medio año peleando por ese versículo, ¿cierto? ¿Por qué? Y él nos lo explicó de una manera que uno dice, ahí estaba. Ellos aprenden misterios de una manera mucho más sencilla. Ellos lo saben de una manera más fácil. Ellos cogen un libro como Ezequiel y pueden entenderlo. Otros cogemos el libro de Ezequiel y terminamos chupándonos el dedo y sentándonos en la cama, ¿cierto? Quedamos perdidos porque son libros muy difíciles. Y entonces tenemos que entender, hermanos, que ellos lo utilizan a voluntad. Recuerdo que él nunca llevó notas. Si ustedes no recuerdan, predicó casi 15 días sin notas. Y dije, ¿cómo hace? Yo medio por ahí predico a veces sin notas y me cuesta. ¿Cómo hace? Es el don de ¿qué? De conocimiento. Conocimiento. Él no es tan práctico, porque si ustedes vieron en la conferencia, él no aplicaba tanto la Biblia a la familia, a que usted pueda hacer esto con la palabra. No, él daba información y misterios de la palabra y entregaba y todos eran, ¿y en qué momento para? ¿Por qué? Es un don. Él lo utiliza a voluntad. Él no se levanta una mañana y dice, ay, mira, hoy no puedo aprender nada. No, es un don que él puede usar a voluntad. Él exponía sin ni siquiera una nota y pasaban las horas y era como, ya. Ese es el don de conocimiento. Muchos lo pueden tener, ¿sí? Pero tiene que desarrollarse también. Muchos pueden tener el don de sabiduría. Llegan a la casa y dan unos consejos que uno dice, uy, maravilloso, gracias hermano, ¿cierto? Versículo 9. A otro fe por el mismo espíritu, ¿sí? Y ahí llegamos al de la fe. Conozco hermanos que tienen el don de la fe aún en nuestra congregación y son capaces de creer que Dios va a hacer eso. Y verdad pasa, ¿cierto? Uno de los más famosos, para repetirlo, y aún pertenece a nuestra línea de hermanos, fue el famoso George Mueller, ¿cierto? Tanto el padre de los huérfanos como un gran héroe de la fe. Era un hombre de fe, ¿cierto? Se cuenta la historia que una vez iba para una reunión en Nueva York, creo que era, en Estados Unidos. La neblina estaba muy fuerte y no podían llegar y él dijo, me va a coger la tarde. Y entonces le dijo al capitán, capitán, voy a orar para que el Señor quite esa neblina, que el capitán le había dicho que iban a llegar muy tarde. Y el capitán como que bueno, hágale. Y él se fue a su camarote con el capitán, le dijo, venga, ore conmigo. Oró, Señor, quita esta neblina, lo necesito, tú sabes que no puedo llegar tarde. Lo creía, para él era como normal, natural. Y cuando salieron del camarote, pues el cielo estaba súper despejado y el mar estaba templadito. ¿Qué? Sí, es una historia real, es una historia real. ¿Tenía el don de qué? De fe, creía que Dios lo iba a hacer. Y por eso, vuelvo y lo digo, es mi posición, hermanos, creo que muchas veces cuando un hermano dice que tiene el don de sanidades, puede que no tenga el don de sanidades, sino que tenga el don de fe. Y va y ora por un hermano con tanta fe, creyéndolo más que nosotros, que algunos somos más incrédulos que un berraco, pero
creen tanto y el Señor lo hace realmente, de una manera súper bonita, ¿sí? Obviamente cuando hablamos de los dones, todos debemos tener sabiduría en cierta medida, ¿cierto? Usted no puede andar sin sabiduría. ¿Cómo va a mantener su familia en el rumbo correcto? Tiene que tener sabiduría en cierta medida. ¿Todos tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios? Sí, en cierta medida, pero no vamos a llegar tal vez al estándar de ciertos hermanos, ¿sí? ¿Todos tenemos que tener fe? Sí, claro, pero no vamos a tener el don. Muchos que tienen otro, que eso sale, el hermano lo usa y él dice: Señor, se me pinchó la llanta. En serio ha pasado, conozco hermanos así: Señor, no sé, que esta llanta no se desinfle hasta que lleguemos allá como 40 minutos y no se desinfla. Así, conocí hermanos que han ido a hacer visitas, el tanque casi que está vacío, porque a veces dudamos de esas cosas, pero ellos lo han vivido y lo he visto también, con una gotica de gasolina que alcanzará para 1 kilómetro y recorren 30 kilómetros con eso. ¿Qué pasó? Pues Dios lo puede hacer, ¿sí? Para Él no hay nada imposible. Entonces, cuando hablamos de esas cosas, no quiere decir, hermanos, que Dios no siga utilizando los milagros y las sanidades. Ojo, yo nunca estoy diciendo eso. ¿Dios lo sigue haciendo? Pues claro, pero no está pasando de la misma manera que pasó con los apóstoles y que pasó con el Señor Jesucristo. Ellos lo hacían a voluntad. ¿Se acuerdan con esta mujer que era endemoniada y dice: ustedes son los apóstoles, siervos del Dios Altísimo y esto? ¿Qué hace Pablo? Ya cansado de esta mujer: salga fuera, demonio. Y se fue. Y conozco hermanos súper entregados al Señor y luchando con un demonio semana tras semana, y vuelven la otra semana y oran por ese demonio. Eso yo no creo que sea tanto un don. Si sale ese demonio de esa persona, es porque el Señor quiso que saliera. Pero ahí ya no es tanto el don, porque si vemos el don de hacer milagros y sanidades, era utilizado a voluntad, ¿sí? Entonces es importante que lo entendamos y es importante que comprendamos un poco que sí ha cambiado mucho. No es igual, ¿sí? No es igual. Recuerdo que un hermano contó, muy entregado al Señor, a un ministerio como de 50 años en su iglesia, y lo invitaron a sacar un demonio en la universidad, y que cuando entró a la habitación, ese demonio le pegó una patada en la canilla que él sintió que se la partió, y que no pudieron sacar el demonio, ¿cierto? Y que invitaron a otros que tenían que es que el don de sacar demonios, y nunca salió. Tuvieron que internar a esta muchacha en un centro de rehabilitación mental, porque no salía. Porque el que permite que salgan los demonios, ¿quién es? Dios mismo. El que dio la autoridad, ¿quién fue? Jesucristo, ¿sí? Y fue algo muy especial en cierto tiempo, y en ese tiempo sí que hubieron demonios que se mostraban porque Jesucristo estaba en la tierra, ¿sí? Entonces, seguimos. El don de fe, al otro dones de sanidades por el mismo espíritu, al otro milagros, ya lo hablamos. Profecía a otro. En este punto, el de profecía, realmente sí está hablando de profecía. Busqué la palabra, intenté indagar mucho sobre la palabra, sobre profecía, y sí es profecía. Resulta que cuando se escribieron el Nuevo Testamento, no cogieron y lo entregaron, vea, el Nuevo Testamento. No, el Nuevo Testamento se recopiló después de muchos años, ¿sí? En este tiempo existirían algunas cartas, pero no se tenía como nosotros lo tenemos, el Nuevo Testamento. Entonces el canon no había sido ¿qué? Cerrado. El canon se refiere a los 66 libros, no había sido cerrado. Existía el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento no estaba completo. Entonces seguían habiendo ¿qué? Profecías, claro. También revelaciones. Dios le reveló muchas cosas a Pablo, y Dios lo puso así, lo estableció, y Dios quiso que fuera así. Cuando hablamos de que Dios inspiró la Escritura, es algo que también debemos saber. No solamente fueron cosas meramente mecánicas que Dios utilizó a los escritores como si fueran robots. No, ellos pusieron su corazón, pusieron su alma, sus pensamientos, pero Dios también los inspiró. Toda esta palabra salió de Dios, sí, Dios los utilizó a ellos, pero no quiere decir que Dios quitó sus pensamientos, quitó su corazón, quitó sus emociones de la Escritura. Sigue siendo un misterio, sí, porque como usted entiende que fue 100% escrita por los hombres y 100% escrita por Dios. 100 más 100 da 200, no sale, ¿cierto? Porque es un misterio.
pero fueron escritas por los hombres y fueron escritas y inspiradas por Dios. Entonces, cuando hablamos de este tiempo, claro, existían profecías. Dios todavía hablaba hacia el futuro y avisaba de cosas que iban a pasar en aquel momento. Hoy no, ¿sí? Ya el canon, ¿qué? Se cerró. Juan dijo: el que le quite y le añada va a tener juicio, se le quita su parte y se le añade en el juicio. Entonces, tenemos que entender, porque obviamente hay cierta denominación por ahí que se llama la ministerial, que le dan profecías. ¿Cómo es la profecía entonces? Bueno, no tenemos tiempo, lo voy a hacer muy rápido. Y es que hay ciertos estándares para la profecía, ¿sí? Cuando usted mira más adelante en el capítulo 14, en el versículo 14, el capítulo 14, versículo, 29 en adelante dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás ¿qué? Juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, y si algo, le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Entonces, entendemos que la profecía no se daba al oído. Como lo hacen en esta denominación. No es que usted llegue y le dicen: va a tener un viaje para España dentro de 2 años. Pues en 2 años el mundo puede cambiar mucho, ¿sí? La vida puede dar muchas vueltas. Ojo, ellos profetizaban ¿en dónde? En el púlpito, ¿sí? Dice: si otro estuviera ¿qué? Sentado, y de pronto Dios le revela algo, espere, calle, ¿cierto? Porque podéis profetizar todos uno, ¿por qué? Por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, cuando usted entiende que aprender es conocer a Dios, y ser exhortado es ser animado, ser motivado para crecer en la gracia del Señor. Bueno, cuando usted va y escucha estas profecías allí en la ministerial, bueno, eso no lo exhorta a usted muchas veces. Le prometen cosas. Usted va a tener un carro, usted va a tener una casa, usted va a tener esto, usted va a tener lo otro, a usted le va a pasar un accidente. Pues claro, uno andando en una moto, pues lo más normal es que en un año se caiga una vez. Y entonces, cuando llegamos a ese punto, tenemos que ser bíblicos, ¿sí? Y si van a profetizar, tenemos que hacerlo como lo hace la Escritura. Y cuando usted va al Antiguo Testamento, dice que si lo que el profeta no decía, que si el profeta lo decía y no se cumplía, ¿qué tenían que hacer con él? Apedrearlo. Y yo recuerdo que hablé con una señora muy enojona, ella, y yo le dije: listo, usted sabe que hay un versículo del Antiguo Testamento que dice que si lo que ustedes dicen no se cumple, pueden ser apedreados. Pues se puso pálida. ¿Por qué? Porque no lo conocía. Y lo que ellos dicen, por ahí el 99% no se cumple. Entonces, tenemos que ser bíblicos. Y la profecía en aquel tiempo, sí, Dios la permitió hasta cierto punto. Pero cuando vamos a Romanos, no pierdan el capítulo 12 de Corintios. Cuando vamos a Romanos capítulo 12, (12:6), resulta que la palabra profecía aquí no trata tanto de ver hacia el futuro en Romanos, ¿sí? Sino que trata más de hablar. El significado literal en griego es hablar hacia afuera, hablar de parte de. Y entonces dice: si el de profecía, en el versículo 6 al final, úsese conforme a la medida de la fe, ¿sí? La medida de la fe, de lo que ha creído, de lo que usted ha creído en la palabra de Dios. Entonces en Romanos vemos que ya ellos no estaban hablando tanto del futuro, sino que estaban ¿qué? Predicando la palabra de Dios. Estaban transmitiendo lo que ellos conocían de la palabra, entregándoselo ¿a quiénes? A la iglesia, ¿sí? Estaban diciendo a la iglesia lo que Dios quería que ellos hiciesen. Porque claro, cuando usted toma el Antiguo Testamento
y usted habla de las profecías de Dios, ¿usted está hablando de qué? Del futuro. Lo que hace el hermano Mario cada domingo es hablar del futuro, es hablar hacia afuera de las profecías de Dios. Es un profeta, ¿sí? No porque Dios le reveló algo nuevo, no, sino porque Dios estableció ya eso en la escritura y Él lo dice de parte de Dios, ¿sí? ¿Ha pasado lo del anticristo? No. ¿Ha pasado lo de la gran tribulación? No. Pero va a pasar y Él lo expone y por eso Él habla de parte de Dios. Pero no quiere decir que Él está hablando cosas nuevas y que Dios me reveló en un sueño y que Dios me dijo esto en tal sueño y que yo vi al Señor Jesús sentado en mi cama. Pues preocúpese, porque si el Señor Jesús está sentando en su cama para decir cosas que no son bíblicas, ese no es el Señor Jesús, eso es otra cosa, fácilmente un demonio, ¿sí? Porque el Señor Jesús habla en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y no necesitamos tener nuevas revelaciones de Él, ¿sí? La Biblia está completa. Si hay algo que se le añada, está mal, estamos diciendo que ya le falta algo, y no, ella es perfecta, ¿sí? Entonces, vuelvan a Corintios. La profecía, y después dice: a otro discernimiento de espíritus. Bueno, y usted, hermano, ¿cómo es eso de discernimiento de espíritus? ¿Será que él ve el mundo espiritual? Porque a veces uno escucha que este texto lo utilizan para decir: no, es que yo veo el mundo espiritual, yo veo los ángeles y los demonios. Pues qué miedo, ¿cierto? Pero yo no quisiera ver eso. Pero no, lo que habla del discernimiento como tal de espíritus es el que sabe ver quién es algo, quién es real y quién es falso, ¿sí? ¿Se acuerdan de Pedro cuando venía Ananías y Zafira? Entra primero Zafira, ¿cierto? Y le dice: ¿por qué le has mentido al espíritu? Y cae muerta, ¿cierto? Y después entra Ananías: ¿usted por qué le mintió? Y también cayó muerto. Pedro lo sabía que estaban ¿qué? Mintiendo. Conozco hermanos así, que pueden mirarlo y decir: usted no está diciendo la verdad. O pueden saber que no es un cristiano verdadero. A mí me engañan fácilmente. Yo no tengo ese don, yo me he dado cuenta. A mí me engañan fácilmente y a veces me creo tantas mentiras de otras personas, porque no, yo soy cristiano y yo amo al Señor y esto y ay, el Señor tan lindo. Y cuando pasa el tiempo era mentira, lo estaban utilizando a uno. Pero hay hermanos que los ven y dicen: no, por ahí no es, ese no es como tan real. Ese es el discernimiento de espíritus, que sí está activo. Y realmente la iglesia donde no tuviera estos hermanos con el don de discernimiento de espíritu, estaríamos perdidos, porque hay mucho falso profeta, mucho falso apóstol y mucho falso maestro que se está levantando. Acá nomás han venido muchos y han intentado, ¿cierto? A veces hasta predicar los viernes y levantarse a veces en el culto. Y tienen que haber estos hermanos que tienen el discernimiento de espíritu para decir: no, a él no lo dejemos todavía. Hasta piden: no, déjenme entrar a la Santa Cena. Y no, ahí como que hay algo raro, hermanos, esperemos. Y después era algo raro, no era como tan sabio y no era tan bueno dejarlo entrar así como así. Este es el don de discernimiento de espíritus. Bueno, se acabó el tiempo. Qué cosa tan tremenda. Vamos a tener otra segunda parte, porque el don de lenguas vamos a tratarlo un poquito más extenso, obviamente, y faltan otros que son los de servicio también. Pero vimos lo que es el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de fe, el don de profecía, el don de hacer milagros y sanidades, ¿sí? Y el don de discernimiento de espíritus, que son como dones que entregan a las personas, ¿sí? Usted con el discernimiento de espíritu ayuda a la iglesia, con el don de sabiduría ayuda a la iglesia, el de conocimiento, y todos estos son para el crecimiento de la iglesia. Para terminar, vayan a Romanos capítulo 12. Versículo 9. Porque hay algo que entender con los dones, y es que los dones no fueron solo dados para que estuvieran ahí flotando en la iglesia, ¿sí? Los dones fueron dados ¿para qué? Para ejercerlos. El punto de Romanos y Corintios no es ponernos a discutir si existe o no existe sino están estos, usted lo tiene,
vamos a hacer algo con eso. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, los dones no son para pelear, no son para discutir. No debemos hablar mal de los que hablan en lenguas, ni los que hacen sanidades y burlarnos de ellos como si nosotros fuéramos mejores. Debemos también amarlos, ¿sí? Pero especialmente en la congregación, los dones se llaman los dones del amor, ¿sí? Son para amarnos los unos a los otros, para ejercer ministerios en amor los unos por los otros. El que enseña sabiduría está amando a las familias y está amando a la iglesia porque la está ayudando a caminar mejor. El que tiene el don de conocimiento, estás poniendo los misterios de Dios, estás poniendo la verdad de Dios para que nosotros como iglesia crezcamos en pos del conocimiento de Dios y su gracia. ¿Sí? El que tiene el don de fe ama a aquellos que necesitan ¿qué? A veces sí un milagro, a que a veces la iglesia avance también en esto. El que tiene el don de profecía o de predicación, lo diría yo, o de hablar de estos acontecimientos futuros también, ¿sí? Nos da esperanza a la iglesia, nos da ánimo para continuar en esta tierra tan perversa y tan malvada, ¿sí? Y el que tiene el don de discernimiento de espíritus, ¿qué hace? Ama a la iglesia porque la protege de aquellos falsos. Entonces, después dice en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿qué? Sirviendo al Señor. Eso es lo que son los dones. Es un servicio para los santos, para nosotros. Pero resulta que vivimos en una sociedad muy perezosa, ¿sí? A veces tenemos mucho ánimo para hacer ciertas cosas, pero en la iglesia es pocón, ¿sí? A veces nos demoramos tanto para hacer ciertas cosas, no valoramos ni siquiera los ministerios de los otros hermanos, ¿cierto? Si el hermano va a tocar en la alabanza y usted tiene la oportunidad, no digo que todos lo tienen, pero usted tiene la oportunidad de llegar temprano, pero usted, ay no, eso llegó después. Usted no está valorando el ministerio ¿de quién? Del de la alabanza. Usted está diciendo, ay, eso después llega uno. Claro. Si usted no escucha al predicador que le dice, ame a sus hijos, cuide a sus hijos, ame a su esposo, ay, ese hermano, ¿qué va a saber de eso? Usted está menospreciando ¿qué? El don de sabiduría. Usted los desprecia, ¿sí? Si usted no valora lo que realmente se hace en la iglesia, usted está abandonando el amor y está siguiendo el orgullo y la vanagloria. Pero si usted realmente comienza a tener diligencia en su vida, vea, es muy curioso porque en nuestra sociedad ya no hay tanto problema con que nos saquen a las familias, ¿cierto? Hay ya mucho problema porque salen mucho, ¿cierto? Y nos volvimos una sociedad súper activa en el turismo, en las salidas, en el conocer, en el pasear. Yo fui víctima de eso, ¿cierto? Y no digo que esté mal, ojo, pero cuando se hace en exceso y cuando usted utiliza eso para decir, no, es que estoy demostrándole amor a mi familia. Pero entonces, ¿cómo va a crecer su familia? ¿Sí? Sí, es que tenemos una salidita y cada 8 días, cada domingo se pierde el culto, se pierde la bendición del Señor por estar ¿dónde? Donde la familia. Y uno dice, ¿por qué no puede salir después de las 12? ¿Sí? Almuerzan por ahí en el camino o les dicen, guárdenos almuerzo que ya vamos a llegar. Y van después de la prédica. Porque despreciamos lo que Dios hace por medio de los hermanos y no tenemos diligencia en apreciar esos dones maravillosos que Dios ha expuesto, ¿sí? Tenemos los niños en la escuela dominical y tenemos maestras, mujeres que tienen el don de sabiduría, mujeres que tienen el don de conocimiento. Nunca me ha gustado mucho el ministerio de escuela dominical y es muy bonito cuando usted ve hermanas que usted dice, ¿cómo hacen para exponer así la palabra de Dios? Es fácil, yo les predico a ustedes porque ustedes ya tienen su mente mucho más desarrollada y entienden. Pero un niño que apenas está intentando comprender la vida y ellas les ponen el evangelio y ellos lo entienden y lo creen. Es el don del Señor, es un don del Señor. El Señor también les dio el don de fe a ustedes, mujeres, el don de discernimiento de espíritu a ustedes, mujeres, porque a veces creemos que los dones no es de los hermanos, el don de la predicación es de los hombres. ¿Cómo así? ¿Cómo vas a saber si tienes el don de predicación si no vienes a la reunión de damas a intentar exponer y saber si sí o no?
Obviamente en la próxima vamos a ver cómo sabemos si existe ese don en nosotros, cómo sabemos si ese don está en nosotros. Pero hermanos, tenemos que ser diligentes, no debemos ser perezosos. Debemos venir a la iglesia, disfrutar de los dones, poner en acción nuestros dones, porque si usted viene cada mes, cada 15 días o aun cada 8 días, es difícil a veces ejercer el don, ¿sí? Pero si usted en los martes viene y ora, y oró por un hermano que estaba enfermo, y usted tiene el don de fe y ese hermano al otro día amaneció sano, no estamos perdiendo de su don, hermano y hermana. Nos estamos perdiendo de su don. En lo que requiere diligencia, no ser perezosos. Ay, hermanos, que trabajo tanto. ¿Y qué? Todos trabajamos. Todos trabajamos. Es no tener pereza, es tener diligencia, ¿sí? Porque cuando hay paseo uno como a las 5 de la mañana ya está despierto, ¿cierto? Uno hasta a veces ni duerme. Uy, mañana para Cartagena, Señor bendito, y eso uno alista la maleta. Uno será que siempre empaque las chanclas, a ver si, ay, no voy a revisar otra vez, ¿cierto? Y se acuesta uno a la 1 de la mañana, a las 3 ya está listo. Y cuando es para culto, ay, no, qué domingo tan duro, hermano, madrugar. ¿Por qué? Porque a veces no le damos la importancia, ni el valor, ni el aprecio que realmente necesita. Cuando ejercemos nuestros dones y cuando amamos los dones de los otros hermanos, estamos amando a Jesucristo mismo, ¿sí? Estamos siendo como Jesucristo, hermanos, ¿sí? Fervientes en espíritu. Cuando habla de fervientes, es un espíritu que borbollonea, un espíritu que está activo, un espíritu que quiere y desea más, ¿sí? Un espíritu ahí apagado. Hermano, ¿cómo está? No, pues, ay, intentando salir, hermano. No, sí, a veces tenemos dificultades, pero, hermano, con poco de problemas, pero hay que hacerle para adelante, ¿cierto? O no hay problemas, hermano, maravilloso. En este momento no tenemos problemas, pero estamos hacia adelante, hermano. ¿Qué hay para hacer? Hay que mover una silla. Y por eso me pareció especial que ahorita Fer me dijo, ve, vamos a hacerlo del jueves. Bueno, hermanos, el tema concluye así. En lo que requiere diligencia, necesitamos arreglar el prado, sembrar maticas, lavar, limpiar, organizar. Bueno, espero que más ahorita se apunten. ¿Por qué? Esto no se mantiene solo. El Joelito, Isaida y los niños están activos y demás, y su ministerio es acá. Pero, oigan, no podemos dejarle toda la carga tampoco a ellos, ¿sí? Debemos hacer algo para el Señor. No, es que yo no tengo ningún don. Pues comience a hacer algo en la iglesia. A repartir el tinto, a ayudar allí en la puerta, a saludar, a preguntar cómo se llama, a preguntarle que si tiene algún problema para orar por él. Pero especialmente este jueves, no nos distraigamos. El jueves vengamos con un espíritu ferviente, listo, con las botas, con los guantes, con el machete en la cintura, ¿cierto? Con el asadón. ¿Cómo es, pues, hermano? En donde hay que hacer una zanja y qué palos hay que sembrar. Con fervor, hermanos, con fervor, sirviendo ¿a quién? Al hermano Verney, al hermano Mario, al Señor. Si ustedes hacen algo acá en la iglesia, si ustedes mueven una silla, si ustedes entregan un vaso de agua, esto que hacen los hermanos, la galletica que entregan, la familia García, ¿cierto? Sí, bueno, mi suegra y el suegro. Eso es un ministerio. Los niños, ustedes ven que reciben la galleta, dan el versículo y ¿qué hacen? ¿Dónde están dando la galleta? Sí, es un ministerio de los niños. Es un ministerio para el predicador que le traigan el agüita para uno no se case. Todo esto dice que nada se va a quedar sin recompensa, ni siquiera, hermanos, un vaso con agua si usted lo hizo para el Señor. Si usted lo hizo sin amor, es que acá nadie hace nada y es que acá no sirvemos para nada. Eso no le van a dar recompensa, pero usted lo hace con amor. Y es que aquí no invitan a hacer esto y no invitan a hacer lo otro. Eso no va a tener recompensa, hermano. Pero usted lo hace con amor para el Señor. Y usted entrega esta botellita de agua, un vasito con agua, corre una sillita, va y le trae una Biblia a alguien nuevo. Eso el Señor lo va a recompensar. Sépalo, tanto acá en la tierra como en el cielo. Y el Señor bendiga su palabra, hermanos. Motivémonos a servir al Señor, motivémonos a entregarnos para el Señor, a que Él merece que nosotros trabajemos y nos entreguemos para Él. Si trabajamos 12, 15 horas para personas que no nos van a pagar nada, que no han hecho nada por nosotros y no que antes nos explotan, trabajemos para el Señor, que Él sí nos ama y nos bendice y nos prospera. Vamos a orar. Padre, gracias por amarnos.
Gracias porque los dones son la evidencia de tu amor, de ese amor eterno, Señor. Porque si predicamos y cantamos también aún, Señor, tú haces que todo eso sea para el crecimiento de tu obra. Pedimos que tú animes esta iglesia, que tú des fervor en los espíritus, que tú des ánimo para trabajar en tu obra, y que este jueves, Señor, podamos venir a tener un rato de comunión, de bendición los unos con los otros, y que podamos, Señor, arreglar este templo donde nos congregamos como iglesia. Queremos darte las gracias por tu palabra, porque es perfecta, inerrante, infalible, Señor, y queremos pedirte tu protección en este día, en la tarde, y en tu nombre queremos orar. Amén.